Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur Yüksel y Barbactas. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Hay momentos en la vida pública de una celebridad en los que una imagen vale más que 1000 palabras. Y a veces una sola publicación en redes sociales puede desatar una tormenta emocional, una ola de especulaciones y una montaña rusa de sentimientos entre los fans. Eso fue lo que ocurrió recientemente con Yamur Yüksel, una de las actrices jóvenes más comentadas del panorama televisivo turco, cuando decidió compartir una serie de imágenes que, aunque a simple vista parecían solo un guiño estético, acabaron por transformarse en una bomba mediática. Un vestido rojo. Una cita misteriosa. Un silencio que dice más que cualquier declaración. Y un nombre que sigue flotando en el aire como una melodía inacabada, Barbactas. La publicación que desató el caos, una reina vestida de rojo. El rojo. No cualquier rojo. Un tono profundo, pasional, elegante. El tipo de rojo que no pasa desapercibido, que grita presencia, que exige ser visto. En las fotos publicadas por Yamur, la actriz luce un vestido que mezcla sensualidad y sofisticación en partes iguales. Su mirada es directa, serena, poderosa. No hay rastro de timidez ni melancolía. Al contrario, hay algo en su postura, en la elección del color, en la forma en que mira a la cámara, que parece decir, estoy lista para lo que venga. Pero, ¿lista para qué exactamente? Un nuevo amor. Una nueva etapa en su vida personal y profesional. ¿O simplemente para volver a tomar control de su narrativa? Estas preguntas no tardaron en recorrer redes sociales, foros de fans, programas de farándula y medios especializados. Una cita que lo cambia todo, pero sin nombre. Pocas horas después de su publicación, varios medios turcos comenzaron a afirmar que Yamur fue vista en una cita romántica esa misma mañana. La información venía de fuentes anónimas, sin fotografías, pero con suficientes detalles para causar revuelo. Un restaurante elegante en la zona de Nianta. Una mesa para dos. Gestos de complicidad. Risas sinceras. Lo que no estaba claro era la identidad de su acompañante. Ahí es donde entramos en terreno pantanoso, porque todo el mundo pensó en el mismo nombre, Barbactas. La historia con Barbactas, amor en pantalla, y fuera de ella. El nombre de Bar no es ajeno al universo de Yamur. De hecho, durante meses formaron una de las parejas más adoradas de la televisión turca, gracias a su participación conjunta en la serie Kancicekleri. La serie no solo fue un éxito rotundo por su historia intensa, sus giros dramáticos y su narrativa bien lograda. También fue un fenómeno emocional gracias a la química innegable entre Yamur y Bar. Cada escena compartida entre ellos parecía traspasar la pantalla, generando suspiros, lágrimas y esperanzas en los fans. Y claro, eso llevó a que muchos comenzaran a creer que el amor había cruzado la frontera de la ficción. Durante mucho tiempo los indicios fueron fuertes. Publicaciones en redes con dobles sentidos. Miradas captadas en eventos que hablaban por sí solas. Comentarios cómplices en entrevistas. Pero luego vino el silencio. Barbactas, entre el retiro emocional y la nostalgia. En semanas recientes, Barbactas decidió tomar distancia de los focos. Según sus allegados, el actor está pasando por un periodo de introspección.
Afectado por el estrés, la presión de la fama y un cierto agotamiento emocional, optó por alejarse temporalmente de la actuación y los medios. Este retiro coincidió curiosamente con el aumento en la actividad pública de Yağmur. Mientras él se sumerge en el silencio, ella brilla. Mientras él se esconde, ella se muestra. ¿Una respuesta involuntaria? ¿Una forma de sanar? ¿O la prueba definitiva de que sus caminos se han separado para siempre? Los fans no saben qué pensar. Y eso precisamente es lo que hace que el misterio crezca aún más. ¿Nuevo amor o estrategia publicitaria? Ante el vacío de información oficial, los rumores florecen. Algunos aseguran que el hombre con el que fue vista Yağmur en su cita no era Bar, sino un nuevo actor con quien compartirá pantalla en su próximo proyecto. Otros insisten en que se trata de un empresario ajeno al mundo del espectáculo, alguien que ha cautivado el corazón de la actriz con discreción y elegancia. Y por supuesto también están quienes piensan que todo esto forma parte de una estrategia mediática para generar expectativa ante su próximo papel televisivo. Porque no olvidemos. Yağmur está actualmente en negociaciones para protagonizar una nueva serie de alto presupuesto, donde interpretará a una mujer fuerte, independiente y emocionalmente compleja. ¿Es este giro en su imagen pública una preparación para ese papel? El simbolismo del vestido rojo. Volvamos por un momento al vestido. Porque en la era de los mensajes visuales, la moda también comunica. Y cuando una actriz elige vestirse de rojo, lo hace sabiendo lo que representa. Valentía. Deseo. Cambio. Reinvención. Libertad. La elección no fue inocente. Fue un manifiesto. Yağmur no necesita hablar para decir lo que siente. Su imagen lo dice todo. Y en esta ocasión, ha dejado muy claro que no va a quedarse en silencio. ¿Qué quiere realmente Yağmur? A lo largo de los últimos meses, Yağmur ha demostrado una evolución personal notable. Ya no es solo la chica linda de la novela. Es una mujer que toma decisiones, que marca ritmos, que elige con quién quiere compartir su camino. Y en medio de esa evolución, el amor ocupa un lugar clave. Ya sea con Bar, con otro hombre o con ella misma, lo cierto es que Yağmur está enamorada de su propio proceso. Y eso para muchos es el tipo de historia que más vale la pena seguir. Te toca opinar a ti. Queremos saber qué piensas tú porque en K-pop, la historia también la escribes tú. ¿Crees que Yağmur está empezando una nueva relación? ¿Te gustaría que volviera con Bar Baktas? ¿Qué opinas del simbolismo detrás del vestido rojo? ¿Qué esperas ver de ella en su próximo proyecto? ¿Qué otros actores o actrices turcas quieres ver aquí en el K-pop? Déjanos tu comentario abajo que leemos absolutamente todo. Y recuerda, a veces, una imagen dice más que 1000 titulares. Déjanos tu comentario abajo que leemos absolutamente todo. Y recuerda, a veces, una imagen dice más que 1000 titulares. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.